Mis amigos y mis hermanos en la fe, muy buen día. Les saluda Alexander Padua López con una entrega más de este podcast que he titulado Emmanuel, Dios con nosotros. Nos encontramos en el capítulo 1 que lleva por título Un Mesías entre su pueblo. Hoy veremos la segunda parte que se titula Una Virgen encinta. Dice la Escritura: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Mateo capítulo 1 versículo 23. El conocimiento científico cree haberlo inundado todo a su alrededor. Muchas personas solo creen aquello que la ciencia ha podido probar, pero debemos decirle también a la ciencia que su sentimiento omnisciente no es del todo certero. Los grandes inventos y las investigaciones científicas no proporcionan al pensador moderno todas las respuestas de los eventos de la creación. Incluso para muchos de estos científicos modernos, la existencia de Dios es un asunto en el cual no se debe perder mucho tiempo. Pues bien, tenemos en la Escritura el relato de la concepción sobrenatural y el posterior nacimiento de Jesús. Este relato nos llega por partida doble y por igual número de perspectivas. La de José, contada por Mateo, y la de María, aquella niña de 16, 17 años, que fue embestida con el Espíritu Santo, relatada por Lucas. Juntos relatos fueron escritos mientras aún vivía Santiago, Juan y probablemente la misma María. Cabe recordar que Lucas vivió 2 años en Cesarea y era un historiador cuidadoso. Los primeros relatos de Lucas dan cuenta que utilizó documentos del arameo y el hebreo, y no tanto del griego. Luego de su introducción, él relata cómo sucedieron los nacimientos de Juan el Bautista y del Señor Jesús. Son acontecimientos milagrosos, no leyendas con el fin de edificar a Cristo. De ser así, tendríamos que decir que dichos acontecimientos fueron imposibles. Sin embargo, sabemos por la fe que nada es imposible para Dios. Algunos argumentan el silencio de Marcos en contra de este par de relatos, pero también sería bueno recordar que el Evangelio de Marcos fue escrito en Roma, bajo la influencia de Pedro y lejos de Jerusalén. En cuanto a Mateo, algunos documentos del Siriaco dicen que José fue quien engendró a Jesús, pero estos documentos estuvieron bajo la influencia de los ebionitas, una secta judía que se apegaba a la ley de Moisés y negaba la divinidad de Cristo. Ahora bien, el apóstol Juan tampoco habla sobre el nacimiento virginal del Señor. En su lugar, nos entrega una reseña importante acerca de la preexistencia de Cristo. Juan no encierra a Jesús dentro de la esfera de lo terrenal. Parece que para el apóstol, la empresa terrenal del Señor es solo un corto, pero a la vez importantísimo paso en la existencia eterna del Hijo de Dios. Juan no intenta explicar el origen del Mesías. Entiende que por ser Dios, eso es una tarea imposible. La encarnación explica el asunto que el Logos, por quien todo fue creado, se hizo hombre. Si Jesús hubiese sido engendrado por José, no sería el unigénito de Dios. Pero las dificultades en cuanto a la encarnación no terminan simplemente aquí. Si vamos a los escritos del apóstol Pablo, nos fijamos que para deshacerse del gnosticismo de su época, aclaró que Cristo había nacido de una mujer, Gálatas 4:4, que en realidad él fue un hombre y no una mera apariencia, como lo enseñaba el gnosticismo docético. Más aún, Pablo afirmó que Jesús es Dios, como lo explica en Romanos 9:5 y Filipenses 2:5 al 6.
Entonces nos podemos preguntar, ¿va esto en contraposición a la idea del Jesús hombre y su nacimiento virginal? Muy buena pregunta, dirían algunos. Pero la verdad es que negar este nacimiento es negar la base filosófica de la encarnación del Señor. Es cierto que la lógica no hace parte de la teología de algunos, pero en este caso, la única razón lógica y verdadera es que Cristo, el Hijo de Dios, el Logos, tuvo que nacer de una virgen para llegar a ser hombre. No podemos tratar este asunto como lo hicieran los nestorianos, quienes dicen que había dos personas por separado en Jesús. Debemos creer al relato bíblico y entender que Él es el Dios hombre. Este es el bendito problema con Jesús y su deidad, y la verdad es que no tenemos cómo resolverlo. Aquí no caben las ideas del superhéroe o la deificación de emperadores, papas o cualquier otro ser humano. Se nos hace necesario escuchar las voces celestiales hablándonos de paz y buena voluntad de Dios hacia los hombres. Se nos hace necesario encantarnos nuevamente con tan sublime misterio y apreciar el acto de amor que significa el niño del pesebre. Él ha dado esperanza a todo ser humano que se ha acercado con fe a sus pies. Él en verdad ha salvado a su pueblo del pecado. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Dios hombre? No hemos podido resolver ni la primera ni la segunda interrogante. Es aquí donde todo verdadero teólogo se inclina en ignorancia y humillación, donde todo científico se confunde detrás de teorías humanas. Pues a pesar de estas preguntas que revelan la bajeza de nuestras almas, nuestra bendita esperanza está en el Señor Jesús y su unión hipostática, la cual le da total veracidad a sus actos, a sus pretensiones y por ende a nuestra salvación. Muchas gracias por su atención, mis amigos y hermanos. Nos encontraremos en una próxima entrega de Emmanuel, Dios con nosotros.